La fe para el siglo XXI. Curiosamente, las condiciones humanas de hoy, por un lado, no parecen ser mejores que las de aquella época. Por otro, había un fantasma político que recorría todo nuestro continente, alentando en unos falsas esperanzas y en otros grandes temores. Dicha situación ha cambiado. La obra cristiana evangélica presentaba en toda esta parte del mundo un cuadro de pequeñez y de complejo de inferioridad. Pero hoy es diferente, pues se han dado avances significativos, así como también notas preocupantes. Además, el contorno religioso, ideológico y filosófico ha experimentado una metamorfosis que a veces, por estar inmersos en ella, no percibimos claramente, y es necesario conocerla y ponerle mucha atención, porque nos alerta sobre el momento que estamos viviendo y sobre el futuro inmediato. Considero que la fe mueve a las personas y a la iglesia. La fe une o separa. La fe orienta o desorienta. Todas las religiones se mueven de un modo u otro sobre el terreno de la fe. La Biblia, y particularmente el Nuevo Testamento, es la expresión suprema por concretar la naturaleza y los objetivos de la fe. La reforma del siglo XVI, tanto la clásica como la radical, fueron una violenta explosión religiosa con implicaciones multiculturales, movida ni más ni menos que por el redescubrimiento de la fe apostólica. La fe da la identificación a la Iglesia, pues la guiará y le permitirá mantener el único rayo de esperanza verdadera en un mundo de tinieblas. Por esto, al hablar de una pastoral para el siglo XXI, el asunto de la fe en la Iglesia es ineludible y prioritario. Nos acercaremos al asunto desde los siguientes ángulos. 1. Las creencias que moverán al mundo. 2. La fe cristiana como doctrina. 3. La fe cristiana como estilo de vida. 4. La fe cristiana como confianza y acción. Número 1. Las creencias que moverán al mundo. ¿Qué es lo que hoy se percibe en el mundo en materia de fe o de creencia? ¿Cuáles son los combustibles que dinamizarán la mente, la confianza y la conducta de la generación del siglo XXI? Número 1. Al final de la década pasada y principio de la presente, se derrumbó un mundo ideológico portador de una esperanza falaz en su esencia y realidad, pero con un contenido mesiánico altamente motivador. Sin considerar su aspecto político, es importante recordar que dicha ideología estaba enmarcada en una corriente de la sociología que pretendía sustituir a la fe cristiana. El científico social indio Dr. A.K. Saran afirma que la sociología surgió como una nueva teología que prometía hacerse cargo de las principales funciones que desempeñaba la teología para el hombre occidental. Iba a funcionar como una nueva cosmología, o sea, una visión integrada de todas las cosas, una nueva escatología, esto es visión y realización del futuro cercano y lejano, y una nueva soteriología, un medio de salvación personal y social. Lo confirma el doctor Iván Kubasic de la Universidad de Zagreb. El marxismo, con su visión escatológica de un mundo comunista que exigió que el interés del hombre volviera del cielo a la tierra, consiguió sustituir la religión hasta que apareció un desfase entre las palabras y los hechos, lo que ha traído precisamente el desplome del mundo socialista.
Aquel castillo construido con naipes se derrumbó, pero mientras estuvo de pie las aulas universitarias de nuestro continente, eso fue lo que propusieron como objeto de la fe de nuestros pueblos. Y de hecho, los seminarios católicos y algunos seminarios evangélicos, así como conocidos teólogos de ambos campos, buscaron por todo medio integrar y articular una nueva doctrina, una nueva fe para el mundo latinoamericano. Fue de éxito limitado y corrió la misma suerte que la ideología en que la fundaron. Me refiero a la teología de la liberación. El desplome de estas corrientes que intentaron canalizar la fe y la acción de las iglesias y los pueblos han dejado un gran vacío. Algunos han vuelto entonces sus ojos a las religiones tradicionales, otros viven en un estado de indiferencia completa y de cinismo. Otros esperan indudablemente la resurrección de aquellas doctrinas con nuevo ropaje y contenidos revisados. Las ideologías y las doctrinas son como algunos ríos que se consumen en la tierra, pero resurgen más adelante. Por el momento, la gente busca en qué creer. 2. Es también necesario recordar que la fe del latinoamericano no tiene solo dos campos de atracción, el católico y el protestante. En diferentes países y en diferentes grados ya están presentes en modo concreto las filosofías y religiones orientales que con su mensaje de salud integral, de paz interna, de armonía con la naturaleza y de experiencias místicas tiene gran atractivo para muchos, especialmente en niveles altos de la sociedad. Aún el Islam se está abriendo espacio en nuestro continente. Paralelamente con lo anterior, como un efecto secundario y no pensado de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América, se ha dado un resurgimiento de las creencias de los pueblos aborígenes. No es que éstas hubieran desaparecido, sino que se mezclaron especialmente con el catolicismo y se practicaban en modo reservado. Pero ahora es que han recobrado valor, empiezan a situarlas en primer plano y se da un desprecio claro hacia la fe que se les impuso. Este fenómeno está haciendo que incluso antropólogos y misionólogos evangélicos le estén dando un extraño y peligroso giro a ciertas enseñanzas sobre los espíritus, los demonios y a la llamada guerra espiritual, cierta versión de la guerra espiritual, sustituyendo la enseñanza de la Biblia por ciertas interpretaciones de experiencias dadas entre algunos grupos, como bien lo ha mostrado el libro Poder Espiritual y Misiones. 3. En este continente hay grandes productores de religiosidad. Uno de ellos es Brasil, que produce los movimientos Umbanda, Shango y otros. La obra evangélica en dicho país ciertamente ha crecido mucho, pero está siendo afectada por aquellos movimientos y es de prever que de no darse una actuación clara de la Iglesia, la fe cristiana evangélica terminará siendo otra expresión más de sincretismo religioso. Y hay que reconocer la fuerza expansiva tan poderosa que tiene la nación brasileña y cuyas manifestaciones espirituales están presentes ya en América, Europa y otros sitios. Lo mismo puede decirse de la religiosidad vudú, el espiritismo y la santería que afectan a millones de personas que poblan la cuenca del Caribe. El pueblo evangélico poco a poco va mostrando la influencia que sobre su fe tienen dichos sectores cuando se está poniendo en boga creer en objetos como llevar una Biblia para protección. Esto yo lo he visto montones de veces en los aviones. Por ejemplo, le pregunto a la persona por qué lleva la Biblia, me dice para que me vaya bien en el viaje, ¿verdad? Y creyentes. Poner aceite o sangre en los dinteles de las puertas de las casas y muebles de los templos, usar el nombre de Jesús como mantras, o sea, palabra mágica,
Es algo que se está haciendo muy popular en el pueblo evangélico, usar no simplemente la autoridad de Jesús, es usar el nombre de Jesús como una palabra mágica. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Cultos en los que se dan extrañas experiencias personales y colectivas, muy parecidas a las inducidas por los yogas, el énfasis exagerado en lo demoníaco y atribuir a muchas circunstancias y conductas la presencia y acción de espíritus. Así, hay sectores evangélicos cuya fe poco a poco se puede ir tornando en superstición. Igualmente, están surgiendo movimientos que tratan de unir la fe cristiana con la antigua fe judaica. También enseñanzas que buscan hacer de la Iglesia un organismo mesiánico mundial, ya sea para redimir, entre comillas, a la política y mejorar las condiciones generales, o bien para que el Señor regrese pronto. Todos estos movimientos son muy atractivos, comunican la fe en una misión trascendental para la Iglesia y se expanden con mucha rapidez. 4. La fe católica, aunque se siente alarmada por el crecimiento evangélico y su mayor desvelo se lo causa ella, sin embargo, es una organización con siglos de experiencia. Antes persiguió a los protestantes e indudablemente lo sigue haciendo ahora, solo que en manera más velada, especialmente a través de las estructuras políticas y diplomáticas. Pero en el continente nuestro, parte de su acción clara ha sido asimilar, emular, copiar al carbón muchas de nuestras prácticas. Por ejemplo, la centralidad de la fe en María no solo ha sido intensificada, sino que ha sido canalizada por medio de campañas, cultos y otras actividades al estilo nuestro, predicando también a Jesucristo. Y hay un lema que hay por muchas partes que dice que María lleva a Jesucristo. Los católicos hoy oran por los enfermos, cantan nuestros himnos, tratando así de dar, al menos en apariencia, lo mismo que los evangélicos. No pretendo decir que no haya un deseo sano en esto, pero lo que he observado me lleva a pensar que se trata de excepciones y no de la regla, pues lo que se busca es evitar que su gente migre hacia nuestras congregaciones. Aunque nuestra predicación y tarea no es anticatólica, y soy claro y definido en eso, no es anticatólica, es un hecho que por ser el catolicismo iberoamericano, el ambiente mayoritario en que nos movemos, y por ser prácticamente la última reserva del catolicismo mundial, para nosotros es necesario estar actualizados de lo que ellos están haciendo en el campo de la fe y para ellos emplear todo medio posible para conservar lo que poseen y neutralizar nuestro mensaje y acción. Su llamado ecumenista lleva un signo invariable. Hay una sola fe, un solo rebaño y un solo pastor, el de Roma. 5. Una de las expresiones preocupantes de los últimos años ha sido la amenaza para la fe de parte del movimiento de la nueva era. Precisamente este fenómeno, por su capacidad de integrar y de mezclar diferentes creencias del mundo, está llegando a penetrar la fe evangélica en muchos lugares. En muchas congregaciones nuestras es fácil encontrar hermanos que creen en extraterrestres, hablan del Dios que está dormido dentro de nosotros y que debemos darle libertad para llegar a ser nosotros mismos dioses. La preocupación exagerada por la salud integral, la adopción de ciertos tipos de alimentos, la esperanza en una nueva era de prosperidad y riqueza y otras cosas más. En este contexto que puja por desalojar a la fe cristiana, esta corre el peligro de mezclarse y así perder su identidad y razón de ser en el mundo. 6. En el ámbito general, hay otras corrientes de pensamiento que afectan directamente a la fe y acción nuestra. Una de ellas, y muy poderosa, es el relativismo, que postula que no hay nada absoluto, no existe verdad última, no hay parámetros únicos por los cuales se pueda medir la justicia y la responsabilidad humana.
Dios, por lo tanto, sale sobrando, al igual que la Biblia, el pecado, el juicio, el castigo o la salvación. Paralelamente con el relativismo, anda la ideología ecuménica del pluralismo. Póngale atención a esto. Ideología ecuménica del pluralismo. Es necesario aclarar que dicho pluralismo no es aquel del cual nosotros participamos e incluso promovemos, que es la sociedad en la que cohabitan diferentes grupos étnicos, religiosos, culturales y sociales, que con eso estamos de acuerdo los cristianos evangélicos. Se trata del que postula que ninguna religión puede afirmar que es la única verdadera y que su mensaje es el único medio de salvación. Lo que importa ahora en el mundo es que todos reconozcan que hay un Dios, y lo puse con minúscula, que hay un Dios, no importa cómo sea o cómo se lo imaginen. Esta es la nueva forma de ecumenismo que se está pregonando en el mundo. Está apoyado por los grandes organismos mundiales que dicen buscar la paz universal, y por lo tanto dicha ideología se transmite pública y veladamente en múltiples maneras. Dentro de esta ideología se le atribuye a las religiones ser la causa de divisiones, conflictos, guerras e intransigencia humana, que en parte hay razón. La doctrina cristiana, por poseer dogmas muy definidos, es entonces medida como intransigente y divisiva. Los conceptos anteriores han abierto las puertas para una nueva moralidad, entre comillas, o inmoralidad legitimada, que es sumamente atractiva y expansiva, por lo que ahora se habla no de dos sexos, sino de muchos, que la mujer puede abortar a su propia discreción, porque ella es dueña de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana, que pueden mezclarse toda clase de creencias con tal que procuren el bienestar y el placer para cada uno, y como no hay Dios, no hay responsabilidad humana, y cada uno define y determina su propio modo de vivir. Estas ideas afectan directamente a la religión y no son simples curiosidades de otros continentes. Esta es la fe difundida en modo manifiesto o velado en nuestros centros de enseñanza, programas televisivos y noticiarios. La Iglesia, ya casi al principio del siglo XXI, debe darse cuenta clara qué es lo que realmente la amenaza desde afuera. De paso, solamente menciono otras cosas que ya están presentes en nuestro continente, como asuntos que tarde o temprano los pastores tienen que enfrentar y dar alguna respuesta. Me refiero, por ejemplo, a la legalización del aborto, a la eutanasia, a la fertilización humana artificial, al ecologismo, el divorcio y nuevo matrimonio entre creyentes y a las iglesias de homosexuales y lesbianas. Está fea la cosa, ¿verdad? Número 2. La fe cristiana como doctrina. La Biblia enseña que la fe de las personas debe estar dirigida por enseñanza o doctrina sana, ya fuera la ley de Moisés en el pacto antiguo, o bien la palabra de los profetas, el mensaje del Evangelio y la doctrina de los apóstoles. Al contenido que guía nuestra creencia se le ha denominado fe, o en lenguaje muy evangélico, declaración de fe. Nosotros lo conocemos como las doctrinas básicas que sustentan la fe cristiana, puesto que esta fe es determinante para la vida de la Iglesia y a la luz de los caracteres que en el mundo secular y religioso se presentan, considero que es del todo imprescindible traer este asunto a nuestra conciencia. Y aunque en este campo no voy a decir nada nuevo, sí considero que es importante reiterar ciertos conceptos. Tengamos presente que el pueblo evangélico, por estar integrado por organismos eclesiásticos con estructura propia, llámense estos menonitas, bíblicos, pentecostales, presbiterianos, libres y tantos otros nombres. Sin embargo, reconocemos nuestra unidad
en virtud de la conversión a Jesucristo y del bautismo en un solo cuerpo realizado por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12. Pero, formalmente, ¿qué nos une? Sencillamente, la comunidad de bases de fe y de conducta. Uno de los más valiosos principios que aprendí hace muchos años sobre la fe como doctrina es la que me ha ayudado a comprender y a servir a todo el cuerpo de Cristo. Es el siguiente: en lo fundamental, unidad; en lo secundario, libertad; en todas las cosas, amor. Este es un principio que hay que aprendérselo de memoria. En lo fundamental, unidad; en lo secundario, libertad; pero en todas las cosas, amor. De manera que hay elementos de fe que son fundamentales y a ellos debemos sumarnos todos. Hay otros secundarios, como son los sistemas de organización eclesiástica, posiciones sobre ciertas profecías, experiencias religiosas y así otros aspectos en los cuales debe darse libertad y respeto mutuo. Pero en todo debe primar el amor cristiano, que es no solo el cumplimiento de la ley, sino la credencial de todo discípulo de Jesucristo. El tema de la fe es demasiado amplio y complicado. Lo que deseo exponer ahora es un enfoque brevísimo a varios factores que considero trascendentales para la Iglesia y que debe cuidar siempre. Primero, la fe en la Sagrada Escritura como palabra de Dios. Mi apreciado hermano y compañero de trabajo por 21 años, el doctor Juan B. A. Kessler, historiador de origen holandés, ha dicho repetidamente que parte del gran fracaso religioso que se ha dado en Europa se ha debido a la forma como se ha minado la autoridad en las Sagradas Escrituras. Una vez que esto se hace, la fe y la Iglesia queda como nave al garete en un mar de corrientes y vendavales de creencias. Históricamente, muchos de los fracasos de la Iglesia han procedido porque ella dejó de fundamentarse sobre la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Jamás podré olvidar que en la primera lección de un largo curso de teología sistemática, mi profesor, el doctor Dayton Roberts, en sus primeras palabras nos hizo esta trascendental aseveración. Para mí así fue: la teología cristiana parte de Hebreos 1:1. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Hablo con absoluta honestidad. Ninguna otra palabra ha sido tan importante en mi vida y servicio ininterrumpido por 43 años. Quiero compartirles una experiencia de enorme importancia. Yo era portador de una carga horriblemente pesada. Para aquellos días se había desatado toda una serie de críticas a la Biblia y a la interpretación de ella, porque se la quería forzar a que dijera y concordara con las nuevas teologías políticas recién articuladas y con las nuevas corrientes de ética situacional por las que cada uno definía su conducta, no de acuerdo a los principios del reino de Dios, sino de las circunstancias y de la conveniencia personal. Yo había estado en medio de muchos de aquellos maestros y de repente me vi asediado por una serie de dudas relacionadas con la Biblia. Yo había sido siempre pastor y evangelista, y a eso vine aquí, y lo sigo siendo. Pero aquellas ideas me pusieron a pensar que si yo era un hombre ingenuo, para no decir tonto, que había asimilado ciertas ideas sobre la Biblia, que ahora, a la luz de corrientes de pensamiento de supuesta vanguardia, de gran avanzada y, entre comillas,
científicamente basadas, daban como resultado que mi fe, mi predicación y mi labor estaban equivocadas. A ese punto llegué yo. Yo sentí como que me bajaron súbitamente el piso y no sabía a dónde estaba parado. Solo me sostenía mi fe en el Señor y una esperanza de que aquello no fuera así, porque aún yo no había podido articular respuestas a las cosas que escuché. Fue tal el desgarramiento de mi ser en aquella época, que yo mismo la he llamado la noche triste de mi alma. Y eso me movió a buscar al Señor en oración con verdadera agonía, pidiendo al Señor que me aclarara qué era la verdad en que debía creer. Debo decir que pasaron, no recuerdo ahora cuántas noches, clamando, así, clamando, y parecía que solo le hablaba a la pared. Pero una noche, a eso de las 2 de la madrugada, vino la voz del cielo, audible e inconfundible para mí, y allí Él me certificó que Él ha hablado, que la Biblia es su palabra escrita para nosotros, y que en ella debía seguir creyendo, y ella debía dirigir mi conducta y servicio, y que ella presentaba la única respuesta y esperanza para el mundo. Allí, hermanos, renació mi alma. Allí se asentó nuevamente mi fe, para que nunca jamás fuera conmovida. ¡Aleluya! Con todo mi corazón, hermanos. El tiempo se ha encargado de demostrar que aquello no fue una emoción, ni una ilusión, ni un autoengaño o treta psicológica. Ya han pasado 24 años desde aquella experiencia. Por esto, hermanos, quiero instarles a mantener inconmovible el fundamento de la fe en la Sagrada Escritura. Hagamos nuestro otra vez el principio apostólico resucitado con la Reforma clásica del siglo XVI, al establecer la sola Escritura como nuestra base de fe y forma de vida. El conocido escritor Francis Schaeffer, ya con el Señor, en su libro La Iglesia al final del siglo XX, un libro que escribió hace como 30 años, dijo que una de las grandes amenazas para la Iglesia es la pérdida de la memoria de la Reforma a como pasan los años. Y aunque los evangélicos andamos con la Biblia en la mano, veo que en varios modos la estamos sustituyendo por otras cosas. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. Ella es verdad. Ella se cumple. Ella liberta. Dios bendice la fe, la fidelidad, la enseñanza y la predicación de su palabra. Aferrémonos a ella siempre. Tengámosla como pan y carne para nuestros espíritus, como brújula y piedra de toque para discernir espíritus, enseñanzas y experiencias. Segundo, nuestra fe, nuestro mensaje y nuestra conducta deben estar centralizadas en la persona misma de Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, las dos cosas, ni una ni otra, las dos cosas, Hijo de Dios e Hijo del hombre. La Iglesia de Roma cada vez más se ahonda en la fe mariana. Al nuevo ecumenismo mundial le estorba Jesucristo, pues se puede hablar de Dios, pero no de Jesús. Para los musulmanes Jesús fue sustituido por Mahoma. Para los religiosos orientales Jesús es uno más entre todos, aprendió de ellos, así que no tiene superioridad alguna. Para los judíos Jesús sigue siendo hasta hoy la piedra de tropiezo. Pero para la Iglesia, Él sigue siendo poder,
sabiduría, justificación, santificación y redención de Dios. De Jesús debemos señalar, enfatizar, predicar y enseñar día y noche que es único Salvador, a pesar de la ideología pluralista, y por tanto es la única esperanza para el mundo. No podemos perder de vista ni por un segundo esta verdad, porque dejaremos de ser luz. Hay que establecerlo como Señor de la vida del cristiano y de la Iglesia, para efectos de obediencia y de servicio. Tenemos que proclamarlo Señor, en cuyas manos está el avance de la historia y la suerte del universo, para que la Iglesia, en medio de un mundo que le será cada vez más difícil y hostil, sepa que dicho Señor está con ella cada momento, guiándola, protegiéndola y empleándola en sus propósitos a condición que ella le sea fiel. Y que, además, la historia no corre ciega, ni el mundo se precipita al vacío o hacia una utopía, invento de los hombres, sino a lo que Dios en su poder ha prometido como cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Jesucristo debe ser entendido, enseñado y vivido como el maestro y modelo del cristiano, así como nuestra suprema aspiración y meta a fin de llegar a su estatura. Es un asunto para mí fundamental. Uno da el primer paso cuando recibe a Cristo como Salvador, pero ya en adelante hay que poner los ojos de los creyentes en Cristo como Señor, como modelo, como meta suprema del cristiano, crecer hasta su estatura. Continúo, hermanos. La tendencia más clara que se está dando en la iglesia latinoamericana es predicar a Jesús como Salvador, descuidando peligrosamente la noción de que somos llamados a aspirar a ser como Él y a ponernos en marcha para lograr su estatura. Entonces estamos formando un pueblo que solo reclama, y así, solo reclama promesas, solo espera bendiciones, solo sueña con prosperidad financiera y olvida la santidad, la integridad, el servicio, la justicia, el amor, la verdad y otros elementos que deben identificar a los hijos de Dios. Tercero, fe en el Evangelio. Fe en el Evangelio, pero que sea el Evangelio y no sustitutos, como teología de prosperidad, de superfe, de redención política o social, de confianza o membresía en una institución o de extrañas experiencias místicas. Debe ser rigurosamente el mensaje del amor de Dios, de la situación del hombre en su pecado, de su incapacidad para justificarse ante Dios y por tanto condenado a la perdición, la obra redentora de Jesucristo, centralizada en su verdadera encarnación, la cruz del Calvario, su resurrección, su mediación exclusiva a la diestra del Padre y su pronto regreso para iniciar la manifestación plena de su reino. Y con esto la demanda divina de arrepentimiento y de fe para recibir los beneficios de la obra redentora y el inicio de una vida regenerada. Recordemos que el Evangelio vino de Dios y es el resultado exclusivo de su amor y del plan redentor para la humanidad. El Evangelio no puede verse como una ideología humana, ni puede ser vinculado a ninguna ideología, filosofía, sistema político, económico, social. No podemos añadirle ni quitarle, sino conocerlo, creerlo, predicarlo y transmitirlo exactamente como fue en la iglesia del siglo I. San Pablo lo dijo con una severidad digna de ser considerada siempre. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvar a la humanidad.
y debe llamar a la iglesia a llenarse del amor y de la compasión de Dios, así como de obediencia, para dar a todos esta palabra redentora. Cuarto, el pecado como doctrina es fundamental entenderlo y enseñarlo desde la perspectiva misma de la palabra de Dios. Esto es como causa de la separación humana de Dios y de todas las formas del mal que muestra la raza humana. Además, la culpabilidad implícita ante el juez de todos los hombres. Algunas ciencias sociales tratan de quitar este concepto o bien de trasladarlo a las estructuras políticas y sociales y económicas. Y dentro del campo evangélico aún algunos quieren sustituir al pecado como culpa y poder por la acción satánica, por lo que el cristiano peca porque Satanás lo induce, quitando así su propia responsabilidad. Además, se está hablando mucho de restauración, término correcto, pero que algunos en la práctica lo que hacen es querer restaurar al cristiano diciéndole que Dios está con él, que Él lo ayudará, todo lo cual está bien. Pero si la persona ha cometido faltas, debe llegar al punto de reconocerlas y en algunos casos de reparar o responder por los daños que ha causado. Por esto es que hablamos de pastoral, pero de pastoral cristiana, centralizada en lo que dice la Sagrada Escritura. Quinto, es obligatorio recordar que el Espíritu Santo es la vida y sangre misma de la iglesia. Esta no puede existir sin Él. Y pensando en lo que el siglo XXI nos trae como grandes retos y dificultades, considero que la iglesia debe dotarse al máximo del poder de Pentecostés para poder sobrevivir y cumplir a cabalidad su misión hasta que aparezca el Señor. Comprendo que hay diferentes apreciaciones sobre la obra del Espíritu en la vida personal y en la vida y misión de la iglesia. Pero lo que sí veo con claridad es que debemos buscar su dirección, su unción, su poder, su capacidad de discernimiento y sus dones en forma incesante y consciente para que la iglesia pueda, como un barco, avanzar en la noche y llegar a puerto seguro. Oí una vez que el líder de una gran institución eclesiástica dijo que ellos estaban tan bien organizados que si el Espíritu Santo se retirara, ella podría seguir trabajando normalmente. Ni el dinero, ni el liderazgo desarrollado al máximo, ni la organización, ni la reingeniería, ni nada puede sustituir a quien es también Señor en la iglesia. La iglesia del siglo XXI debe reafirmar a viva voz: creo en el Espíritu Santo. Con todo, quiero llamar la atención a lo siguiente. En los últimos meses ha ido tomando forma algo así como una religión del Espíritu Santo procedente del mundo neocarismático, al punto que la centralidad de Jesucristo como Salvador y Señor y la centralidad de la Sagrada Escritura están siendo relegados a un sitial inferior. Considerando que el Espíritu puede moverse en muchas maneras entre el pueblo de Dios, sin embargo, estamos obligados a discernir todas las cosas desde la misma palabra del Espíritu. 3. La fe cristiana como estilo de vida. La fe de nuestros pueblos es muy pródiga. Está dispuesta a creer casi en cualquier género de cosas. Pero la religiosidad de estos pueblos, y en general en todo el mundo, busca aquello que no toque su forma de ser, de vivir, de conducirse o de relacionarse. Y la doctrina de Jesucristo no es solo creer para ser salvos, es creer para vivir un nuevo estilo de vida. Es una fe que exige la renovación inicial y continuada de la mente y del pensamiento para ser transformados a la imagen de Jesucristo y ser cumplidores de la voluntad del Padre. De manera que esto nos mueve
a liberarnos de las estructuras que nos ha impuesto el pecado, el mundo y su cultura, para actuar como nuevas personas y como luz y sal del mundo. La fe del Evangelio nos propone que seamos discípulos de Jesús y que adoptemos como nuestra lo que bien podemos llamar la ética del reino de Dios para ser vivida en toda circunstancia y en todas las manifestaciones de nuestro ser. Es un estilo de vida que no separa el domingo del resto de la semana, ni separa la forma como adoramos u oramos a Dios en público o en privado de cada una de nuestras acciones diarias, como son las relaciones familiares, la conducta en el lugar de estudio o trabajo, nuestra participación en la vida pública o política, la forma como ganamos nuestro sustento diario y aún cómo nos comportamos en un campo deportivo. Dadas las características del siglo XXI de relativismo, de menosprecio a la autoridad, de irresponsabilidad civil y moral, de libertinaje y otras formas, la fe cristiana como estilo de vida o como ética será impactada frontal y brutalmente. Ya mismo en muchos lugares se puede observar el efecto en las congregaciones evangélicas por el crecimiento de divorcios, el libertinaje sexual de los jóvenes. Algunos que participan en la política siguen el mismo estilo de los demás, sin aportar elementos que representen un verdadero testimonio como luz y como sal de la tierra, y el constante desplome moral de los líderes. Muchos creyentes buscan donde no haya compromiso o donde se den experiencias colectivas raras, y ante cualquier problema con alguien de la congregación, antes que reparar la brecha abierta, se van a otra, lo que está produciendo en muchos lugares lo que se llama la población evangélica flotante. Estos y otros caracteres ya hacen prever que se acercan días difíciles para la labor pastoral, pues la fuerza del mundo ejerce gran influencia. Así que debemos poner la atención en la formación cristiana, hacer hincapié en el discipulado cristiano, con todos los medios humanos y divinos a nuestro alcance. La Biblia nos enseña que al final la gente buscará dirigentes que les enseñen solo lo que ella quiere oír, no enseñanza que Dios quiere que la gente reciba. Y habrá muchos maestros, y ya los hay, que gustosamente cumplirán los deseos de la muchedumbre. Desde esta perspectiva tenemos incluso que someter a juicio los conceptos que circulan sobre el crecimiento numérico de las iglesias, así como el de los liderazgos de gran poder, no porque de hecho estos sean dañinos, sino porque pueden ser espejismos. El discipulado cristiano debe formar personas integralmente, dispuestos a cumplir la voluntad divina, pues una de las funciones pastorales es la de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28. Lo anterior implica la necesidad de que el ministerio evangélico tenga muy claro qué es lo que se busca con los creyentes, si es entretenerlos mientras el Señor los llama, divertirlos, satisfacerles sus gustos religiosos, o bien formarlos a la imagen del Maestro para una vida diaria de santidad, de servicio, de buenas obras, de amor, de compromiso y edificación de todo el cuerpo de Cristo. Y esto, por supuesto, también exige un trabajo arduo, porque muchos prefieren la religiosidad fácil, aunque otros sí anhelan ser lo que Dios nos propone. El reino de Dios nos habla del poder divino que somete a las fuerzas de Satanás, Mateo 12:28, y nos habla del ejercicio de la autoridad del Señor sobre sus hijos y sus siervos, de manera que el reino se manifiesta en la obediencia y sujeción que debemos los creyentes y la Iglesia al Señor. En este sentido es equivalente a un modo de vivir. San Pablo establece que el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Los evangelios y las cartas apostólicas abundan en enseñanzas para guiar y regir la vida de los hijos de Dios.
Por un lado, vemos que hay principios básicos que hemos de reconocer y adoptar, como son el amor traducido en hechos, que debe darse tanto al interior de la iglesia como hacia los no creyentes. La libertad que recibimos y a la cual somos llamados, sin hacer de ella libertinaje. La justicia, tanto en su sentido de rectitud de vida, como lo que se hace de acuerdo con el derecho y la razón. La santidad como expresión de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. La paz, no solo como experiencia interna, sino como actitud en nuestras relaciones sociales. La inconformidad al mundo, no dejándonos moldear por él, sino siendo transformados según la voluntad divina. El servicio y buenas obras como fruto del ejemplo de nuestro Maestro y de nuestra fe redentora. Solo en este parrafito ustedes tienen ahí toda una temática como para desarrollarla e implementar un programa de discipulado. Continúo. Por otro lado, esta es una ética para ser vivida en todo lugar y circunstancia. El Sermón de la Montaña habla, por ejemplo, sobre la religiosidad externa y falsa, que es dañina, y así nos advierte con gran severidad, primeramente a nosotros los dirigentes, y luego a todos los creyentes, que la vida de fe debe ser genuina, sencilla e íntegra. Se nos edifica sobre las relaciones, sobre la santidad del sexo y del matrimonio, sobre las riquezas y las preocupaciones de este mundo. Quiere decir que en la ética del reino de Dios está incluida la intimidad de la vida, el hogar, el trabajo, las relaciones, la vida pública, el liderazgo religioso, la vida en la congregación y otras cosas más. Dios quiere ver gente que crea en Él para recibir su gracia, pero también quiere ver personas con esta otra clase de fe que produce un nuevo y diferente estilo de vida en los creyentes. Y esta es la fe a que la iglesia está llamada a enseñar y a guiar al rebaño. 4. La fe cristiana como confianza y acción. Este es el sentido más común que se le da a la fe, pero vale la pena recalcar algunos elementos acerca de esto. Primero, el nuevo pacto está definido no sólo por la obra redentora del Cordero de Dios en favor nuestro como único medio de justificación y salvación, sino por la fe que toda persona debe ejercer en dicha obra. No hay, por tanto, posibilidad de redención en el cumplimiento de la ley de Moisés, en sacrificios de animales, en buenas obras, en lo que la Iglesia pueda hacer por nosotros o en la supuesta intercesión de María. El principio de la carta a los romanos permanece incólume. El justo por la fe vivirá. O como la Reforma lo planteó, la sola fide, la sola gracia. Hemos de mantener firme dicho principio, motivar a la fe en toda predicación y orientarla exclusivamente hacia la palabra de Dios y hacia la cruz del Calvario, para que nuestro Señor vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Segundo, hemos de promover la fe dentro de su marco bíblico para hacer posible las manifestaciones del poder de Dios. Nuestra iglesia debe ser de fe y creer que nada hay imposible para Dios. Las necesidades, conflictos, plagas y otras circunstancias que se acrecentarán para el siglo XXI, como vimos anoche, tendrán que ser enfrentadas por el pueblo de Dios con mucha fe, para emprender cosas grandes, para sanar a los enfermos y para vencer en la vida espiritual de cada día. De ningún modo quiero dar a entender con esto que instemos al pueblo de Dios a ser un pueblo ocioso, vagabundo, irresponsable de sus deberes y que adopten una posición prácticamente mágica
por la que automáticamente todo vendrá del cielo al solo orar con fe o reclamarle al Señor que cumpla alguna promesa. Los evangelios muestran que Jesús multiplicó los panes y los peces solamente 2 veces. Transformó el agua en vino una vez y hubo solo 2 pescas extraordinarias. Lo demás quedaba a total responsabilidad de cada uno. San Pablo dice que el que no quiere trabajar tampoco coma, y que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero también es claro que hay y habrán muchas circunstancias cuya única solución está en aquello de que la oración eficaz del justo puede mucho. En este doble sentido de gran responsabilidad personal, a la vez que de intensa fe en el Dios que nos ayuda, debe moverse la fe de la Iglesia en el siglo XXI. Tercero, vuelvo a recalcar que el siglo XXI será de un mundo hostil a la fe cristiana, quizá no tanto por persecuciones y muerte, sino por las actitudes, filosofías, ausencia de ética, irresponsabilidad y libertinaje que impactarán a la Iglesia como a la población en general. Esto hará la obra de Dios muy difícil. Sin embargo, hemos de recordar 2 verdades que nos deben motivar a enfrentar la tarea. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la otra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El Señor nos insta a vencer. Para vencer hay que luchar. Para luchar y vencer necesitamos fe, no en nosotros, o en el dinero, o en circunstancias favorables. Si esto lo tenemos, gracias al Señor, pero nuestra confianza debe ser en Jesucristo, en su triunfo en la cruz del Calvario y el señorío que ejerce sobre su pueblo y sobre todas las cosas. Debe ser fe en que las armas del Espíritu que nos han sido dadas son realmente poderosas. Nuestra fe debe ser firme en la palabra de Dios y su poder, tanto para cambiar a las personas como para echar demonios o para enfrentar a los poderes del mundo. Fe en el poder de la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. Fe en el Espíritu Santo y su poder. Fe en que Dios es poderoso para cumplir sus promesas y para hacer todas las cosas nuevas. Si no percibimos esto con claridad, podemos desanimarnos y fracasar. Si avanzamos por la fe, como los héroes de Hebreos 11, ya sea por vida o por muerte, porque así sucede a veces, haremos que la Iglesia sea más que vencedora. Conclusión: el siglo XXI no será muy sorpresivo para la Iglesia. Ya podemos adelantar y prever muchas de las características que tendrá. Pero la Iglesia latinoamericana necesitará lo mismo de que echó mano la Iglesia del siglo I. Ella nació en un ambiente de total adversidad. No poseía reconocimiento del Imperio Romano, ni siquiera del pueblo judío que fue su cuna. No poseyó recursos materiales, ni tenía templos durante los 3 primeros siglos. El mundo greco-romano era de gran religiosidad, pero pagana. La ética carecía de principios, incluso las religiones estaban mezcladas de toda clase de inmoralidad. Los fundamentos humanos de la Iglesia, desde el Señor hasta los apóstoles, prácticamente todos fueron asesinados. Las potestades demoníacas enfurecidas lucharon, tanto por desviar a Jesús de su misión, como por amedrentar a sus seguidores con la vergüenza, la confusión, la división, la persecución, el dolor y la muerte. Pero la Iglesia triunfó. Triunfó porque conoció su fe para creerla, proclamarla y enseñarla. Triunfó porque vivió su fe, enfrentándose a su propio medio y cultura,
y produjo una nueva calidad de vida, tanto personal como colectiva, que obligó al mundo de entonces a decir que los discípulos eran Cristos pequeños o copias de su Maestro. Hechos 11:26. Y triunfó porque ejercieron una fe indeclinable en un Dios que tiene todo poder y que oye la oración. La iglesia de hoy y la del siglo XXI, si es que el Señor no ha venido antes, vencerá si entiende, persevera y actúa en toda la fe que fue dada una vez a los santos. Esta es la única fe que vence al mundo, y que el Señor sea glorificado.